Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Generación Minerva. Yo soy Eva Díaz y hoy vamos a hablar sobre la investigación sobre alternativas para tratar mordeduras de serpientes venenosas. Este día me acompaña Montserrat Coto, egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad de El Salvador. Bienvenida, Montserrat. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, quería que nos pusiera en contexto en qué consiste esta investigación de alternativas para el tratamiento de mordeduras de serpientes venenosas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo esta investigación con ustedes. Para empezar, esta investigación consta de utilizar plantas. Es como un estudio etnobotánico, utilizar plantas y diferentes partes de la planta para poder contrarrestar efectos del envenenamiento o algunos efectos. Por ejemplo, se puede utilizar diferentes partes como la raíz o las hojas, ya que en ellas pueden tener diferentes compuestos o más compuestos en una parte que en otra parte, por ejemplo. Bueno, de esa investigación nos podría mencionar cuáles son los hallazgos más importantes que han descubierto. Sí, por ejemplo, nosotros principalmente para saber si podemos usar la planta, para nosotros tenemos que hacer un estudio de toxicidad. Entonces, de dichos extractos, se realizó un estudio de toxicidad en ratones experimentales del Laboratorio de Experimentación Animal de Sensalud y obviamente no dieron tóxicos, entonces se procedió a hacer un estudio fitoquímico. El estudio fitoquímico sirve para poder identificar los compuestos o los metabolitos secundarios que estas plantas pueden poseer y que los extractos puedan tener. Entonces se tiene como un registro de cuáles son esos metabolitos o esos compuestos que pueden inhibir ciertas actividades del envenenamiento. Y logramos encontrar e identificar ese compuesto que son los esquiterpenos o terpenoides presentes en la planta. Entonces es un gran hallazgo para nosotros porque ya es como un indicio de que es muy posible y es muy positivo poder seguir haciendo más estudios al respecto, ¿verdad? Uh-huh. Al momento de hacer la investigación, al elegir cuál planta sería, ¿cómo fue ese proceso? Por ejemplo, mi investigación la opté a partir de una investigación que hicieron en Colombia, que hacían unas tribus, que científicos iban a hacer como entrevistas a las comunidades y todo eso para poder saber que ellos utilizaban muchas plantas para poder neutralizar efectos, ya que estaban muy distantes, digamos, hacia el hospital, por ejemplo. Ellos tenían que tener una medida alternativa. Entonces se me fue ocurriendo hacer como algo parecido para acá El Salvador y estuve como haciendo no encuestas, pero sí como comunicación con gente de comunidades y en efecto se llegó a esa conclusión que esta planta pues la gente la utilizaba o por lo menos decía, sí, yo he escuchado que funciona y así como rumores, ¿verdad? Entonces empezamos a investigar un poquito más sobre la planta y todo eso a nivel bibliográfico para poder ya concretarlo a un nivel ya más específico y científico. Bueno, sabemos que las mordeduras de serpientes pueden ser un problema público para las personas. Entonces sí quisiera saber, en cuanto a los casos, ¿cuál es el número aproximado de las personas que sufren mordeduras de serpientes en el país? Y además de eso, ¿cómo describirías esta situación? ¿Cómo la toma el país? Bueno, la verdad es que esta es una de las principales razones por las cuales decidí hacer esta investigación. Y en el 2019 la OMS dijo que el ofidismo, que es el envenenamiento por mordeduras de serpiente, es una enfermedad desatendida y es una enfermedad también de la pobreza, porque obviamente ataca a gente que vive en lugares muy aislados, de comunidades, zonas rurales, gente que anda generalmente descalza. Entonces, aquí en el país no es la excepción, siempre sigue siendo bastante desatendida. Afortunadamente en el último quinquenio pues se han puesto un poquito más exhaustivos, a pesar que tiene que ser es de vigilancia obligatoria reportar las mordeduras. Digamos, si hablamos de la última década, los casos de ofidismo son bastante inciertos, bastante incongruentes.
al momento de hacer un análisis. Pero ya si hablamos en el último quinquenio, como el 2016 hasta el 2022, por ejemplo, ya estaba una unidad o un departamento especial del Ministerio de Salud que se llama el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, el CIATOX. Ellos ya empezaron a hacer como esfuerzos y hemos estado trabajando en conjunto para poder erradicar o minimizar un poquito este tipo de discrepancias en cuanto a la epidemiología. Y son más o menos entre 270 a 370 casos por año. Anteriormente a eso, por ejemplo, en el 2012 o el 2014 eran un poquito más de casos, oscilaban entre 400 aproximadamente o 300 y algo. Se puede decir que se cuenta en varios lugares con esas personas especializadas en lo que es la mordedura de serpientes. Pues personas especializadas en este caso hasta ahorita está teniendo el país. Anteriormente existió solo una persona, hasta donde yo sé, que es la doctora Alfonsina Chicas, del Departamento de Toxicología del Hospital Rosales, que ella es la que atendía específicamente estos casos de ofidismo, pero hoy ya está como abriendo más el conocimiento, poder atender los casos para llevarlos como más de la mano y ya más detallados. Sí, porque se podría decir que el peligro más común al estar en contacto con una serpiente es su mordedura, ¿verdad? Sí, exactamente. Así que, también me gustaría saber cuáles son las alternativas que se estudiaron. En cuanto a mi investigación, pues la alternativa obviamente es hacerlo a través de los extractos de las plantas. Se hizo una canulación vía intragástrica en los ratones experimentales, es decir, vía oral, es un término más común, vía oral, y para poder observar este tipo de cosas. Pero existen otro tipo de experimentos en este caso, que también es la fabricación del suero antiofídico, que este es a través de una inmunización en caballos a partir de su plasma sanguíneo. Entonces, que ya es un método un poquito más exhaustivo, es más especializado, más técnico, que lleva muchísimo más tiempo poder ejecutarlo. Sí, también, como usted mencionaba, me interesó bastante cómo decía que lo hacían por medio de las plantas, pero ¿cómo se dieron ustedes cuenta, digamos, si lo usan por medio del tacto para cuando es una mordedura de serpiente o si era de manera oral? ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? ¿Cómo lo iban a desarrollar? Pues la verdad es que la gente, cada persona que uno conversa son diferentes cosas, por ejemplo, pero uno tiene que analizar, por ejemplo, de acuerdo a los efectos o la actividad que pueda tener el envenenamiento, cómo va a reaccionar mejor, por ejemplo, el cuerpo, si es con una ingesta, por ejemplo, en el caso de las plantas, al momento de hacerlo experimental para neutralizar con esos extractos tiene que hacerse primero la inoculación del extracto y después la inoculación del veneno. Porque digamos que en el cuerpo del ser vivo debe estar antes el extracto, por ejemplo, a nivel científico, ¿verdad? Entonces, pero la gente puede utilizarlo de diferentes maneras. Que hace una maceración y se la unta en la parte afectada, pero eso no puede neutralizar. ¿Por qué? Porque es parcial. Cuando el momento de que la serpiente va a inocular el veneno, corre por nuestro torrente sanguíneo en todo nuestro cuerpo. Entonces, aunque uno se lo ponga en una sola parte, no va a ser mayor cosa. Entonces, la ingesta es como la parte más viable al momento de este tipo de alternativas, por ejemplo. Está bien. En este contexto, entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta alternativa? Bueno, principalmente porque es económicamente más viable. Al momento de hacer una comprobación de que la investigación sí es positiva, sí da la neutralización como tiene que dar, etcétera, etcétera, que las dosis no tienen que ser demasiado altas. Obviamente sale mejor cultivar plantas que tener un montón de caballos, ya que las plantas se riegan, se puede hacer una micropropagación in vitro, etcétera, etcétera, y mejorar todavía sus propiedades
A diferencia de tener un montón de caballos, estar extrayendo, lleva aparte de más recursos, materiales, también más recursos logísticos y más recursos de personas. Entonces, esta alternativa es económicamente más viable en ese sentido. Con respecto a la investigación que ya lleva varios años desarrollándose, sí quisiera saber qué entidades han apoyado esta investigación. Sí, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes especialistas en el área, principalmente los que me han apoyado para el momento de hacer el serpentario, por ejemplo, y los permisos de colecta de las plantas, los permisos de la tenencia de las serpientes, etcétera, es el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. También al momento de hacer los extractos y todo eso, el proceso de las plantas y la fitoquímica, el Laboratorio de Investigación en Productos Naturales de la Facultad de Química y Farmacia. También para los experimentos con animales, el Laboratorio de Experimentación Animal de Sensalud. En el momento de hacer el procesamiento de veneno y la liofilización del veneno, pues ya fue con el Laboratorio de Toxinas Marinas de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Bueno, alrededor de este tema de serpientes, si un dado caso, yo, un amigo, un familiar, nos encontrábamos con la desafortunada, que nos encontramos con una serpiente, en contacto con una serpiente y alguien ha sido mordido por ella, que sea venenosa, ¿cuáles serían las recomendaciones o pasos a seguir en ese caso? Bueno, primero pues tenemos que guardar la calma. Yo sé que no es fácil que pasar por este tipo de situaciones. Afortunadamente jamás me ha pasado a mí tampoco, pero sí uno tiene que estar preparado para ese momento, y pues uno tiene que guardar la calma, no agitarse, alejarse obviamente del animal, porque si nos mordió una vez nos puede volver a morder, eso no le exime. Si podemos anotar la hora de la mordedura, ya que eso nos va a facilitar el momento de llegar al hospital, más o menos cuánto tiempo tiene de exposición ante la mordedura y saber cuántos frascos de antídoto se le va a administrar, dependiendo del grado de envenenamiento que pueda tener la persona. Si es posible identificar la serpiente o tomarle una fotografía, solo si es posible, eso no es indispensable por los efectos que uno posee. También el hospital puede determinar qué familia es y qué suero va a aplicar. Y pues también lavarse el área de la mordedura, ya que las serpientes en su boca puede tener muchas bacterias que aparte de estar envenenados nos puede infectar la herida. Lavársela con agua y con jabón nada más. Y también qué no hacer, porque me preguntas sí, qué hacer. Entonces está bien, qué puedo hacer, pero qué no podemos hacer, y es algo muy importante y que hasta la fecha llega a suceder y está pasando. A veces los del CIATOX me dicen, mira lo que pasó, yo no puedo creer que todavía se haga eso, y es por ejemplo no hacer torniquetes. Ya que al hacer torniquetes nosotros restringimos que el envenenamiento quede nada más en esa parte, entonces y se va acumulando y eso puede provocar una amputación en el miembro afectado. Entonces mi mentor decía, si alguien le hace un torniquete a una persona que lo ha mordido una serpiente, póngale ahí su número de DUI, porque esa persona se le va a llevar presa, porque gracias a esa persona se le va a amputar el miembro afectado. Entonces es muy importante saber qué no hacer. Por ejemplo, no succionar el área de la mordedura, porque hay gente que lo hace. Yo tuve la oportunidad de ir a ver personas que fueron envenenadas y me comentaban, y yo le digo, ¿y qué hizo? Yo me succioné el veneno, me hice un torniquete, y yo, no, en serio. Entonces son cosas que todavía hasta la fecha es de desconocimiento de la población salvadoreña, que creo que es bueno que las conozcan, y muy importante, que pueden salvarnos la vida o un miembro afectado, por ejemplo, y pues ir al hospital más cercano para que lo atiendan. Sí, tienes razón, porque igual yo pensaría que era un torniquete. Estaba esperando a que dijeras eso, pero no. Sí, es sorprendente, porque yo creo que la mayoría de las personas, si pasara eso, bien que dijeran hacerle acá un nudo, no sé. Bueno, eso está muy interesante. Se podría decir que en El Salvador existen varias especies de serpientes y de que varias de esas son venenosas, ¿verdad? Y de que las personas tienen que tener cuidado con respecto a esas para no pasar a mayores.
Así que muchas gracias por estar este día con nosotros. La investigación ha sido muy interesante. Creo que es necesario que nosotros como población nos interesemos en leer estas investigaciones que sí son demasiado importantes para que nosotros las conozcamos y en un momento como en este tema que es la mordedura de serpientes venenosas, sepamos qué hacer, quiera que dado el caso nos llega pase. a pasar. Cabal. Sí. Así que muchas gracias por estar este día con Gracias a nosotros. ustedes por la invitación. Bueno, hasta aquí termina el podcast del día de hoy. Los esperamos en la siguiente emisión. Adiós.